Nick es un conocido político británico liberal progresista que lideró junto a David Cameron la coalición entre el Partido Conservador y el Partido Liberal Democrático que gobernó el Reino Unido entre los años 2010 y 2015. Inició su andadura política a los 32 años como diputado del Parlamento Europeo. Posteriormente, y solo 2 años después de su entrada a la Cámara de los Comunes, fue elegido líder de los liberales demócratas. En las elecciones parlamentarias del año 2010, en la que ningún partido obtuvo la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, el Partido Conservador de David Cameron formó una coalición de gobierno con los liberales, asumiendo Nick Clegg el puesto de viceprimer ministro. Tras los malos resultados alcanzados por los liberales en las elecciones generales del año 2015, renunció al liderazgo de su partido y abandonó el cargo de viceprimer ministro. Nick es licenciado en Antropología por la Universidad de Cambridge. Hoy protagoniza el diálogo político en el Reino Unido como radical opositor al Brexit. Ensayista elocuente, acaba de publicar un libro titulado Política, en el que reivindica el centro frente al populismo. Nick habla 5 idiomas europeos de forma fluida y le agradecemos especialmente que hable español, ¿no? Que para nosotros es importante. Bueno, muchas gracias, Nick, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Es para mí un gran honor para mí estar hoy con ustedes y les agradezco su invitación a hablar sobre algunos de los principales desarrollos geoestratégicos que están ocurriendo en el mundo actual. Pero quiero disculparme en primer lugar por mi nivel de español. Yo soy padre de 3 niños que hablan perfectamente español y soy casado con una mujer de España. A pesar de eso, mi español sigue teniendo defectos. Bueno, como inglés que visita hoy Buenos Aires por primera vez, soy consciente de que sigo los pasos de muchas generaciones de británicos que han viajado, estudiado, trabajado y se han establecido en Argentina. Y, por supuesto, también de muchas generaciones de argentinos que han visitado y vivido en el Reino Unido. Las historias de nuestras 2 naciones están íntimamente ligadas. La lengua galesa de habla en Patagonia. Muchos de nuestros grandes colegios y centros educativos comparten vínculos históricos con Argentina y muchos alumnos argentinos hablan sin esfuerzo español e inglés, indistintamente en las aulas. Varios de los nombres de lugares de esta hermosa ciudad, Hurlingham, Banfield, Monroe y Temperley, son símbolo y testigo de nuestra historia entrelazada. Compartimos una intensa pasión por el cricket, el rugby, el polo y, por supuesto, ese gran juego global que es el fútbol. Durante 12 años he representado una circunscripción, Sheffield, en el norte de Inglaterra, que es el hogar del club de fútbol más antiguo del mundo. En 1891, Alexander Watson Hutton, maestro de escuela de Glasgow, estableció la Asociación Argentina de Fútbol de la Liga, la primera liga de fútbol fuera de las Islas Británicas. Ahora, más de un siglo después, Argentina es una superpotencia indiscutible en el fútbol. Bueno, veremos esta noche a las 9 contra Perú, pero normalmente Argentina es indiscutible una superpotencia, aunque tengo que tener cuidado al decirlo, porque mi mujer es española y mis hijos son del Arsenal y del Barça. Cada semana, millones de aficionados del fútbol británicos observan con embelesamiento el sublime juego de pies de los jugadores argentinos en clubes de la Premier League. Agüero, Otamendi, Zapaleta, Caballero, Rojo, Lamela, Lanzini y muchos otros más. Aunque me cuesta mucho admitirlo, y esto solo lo diré aquí en Argentina,
el fútbol argentino está actualmente a años luz del fútbol inglés. Bueno, terminaré ahora de fútbol, ¿eh? Porque el aspecto de la vida argentina donde persiste la mayor huella histórica de Gran Bretaña es sin duda en la red de infraestructura física de la nación. El primer tren que operó en Argentina fue la Porteña, originalmente construido por la empresa de motores de Hunslet de Leeds y conducido luego por Buenos Aires en 1857 por Edward Banfield, un ingeniero ferroviario inglés. El gran ferrocarril del sur y las líneas de tren central de Argentina fueron construidos por ingenieros británicos. La impresionante estación Retiro fue diseñada por arquitectos británicos hace más de un siglo y tiene una estructura de acero que se hizo por primera vez en Liverpool y luego se volvió a montar aquí. El cemento Portland británico fue determinante en la construcción de los barrios de Boca y Barracas. Y Sir John Hawkshaw, otro ingeniero inglés, jugó un papel decisivo en la construcción de los muelles de Buenos Aires. Las cosas, claro, han cambiado mucho en Argentina y en el Reino Unido desde que estas grandes obras ingenieras ocurrieron. Nuestros dos países llegaron incluso a una confrontación bélica en el Atlántico Sur y las relaciones diplomáticas a veces han sido muy tensas. Pero esas estaciones, esas líneas de ferrocarril y esos muelles deben servir como un recordatorio constante para todos nosotros de la amistad, la historia compartida, pero sobre todo del respeto mutuo que une a nuestros dos grandes países y sobre todo a nuestras gentes, nuestros pueblos. A día de hoy, nuestra relación es cada vez más fuerte. El Reino Unido está trabajando mano a mano con el gobierno del presidente Macri para ayudar a asegurar la entrada de Argentina en la OCDE. Y me consta que el gobierno británico quiere hacer todo lo posible para asegurar que la cumbre ministerial de la OMC en diciembre y la cumbre del G20 del próximo año, que serán ambas organizadas por Argentina, sean un gran éxito. El comercio bilateral de bienes y servicios entre el Reino Unido y Argentina tiene actualmente un valor de alrededor de 1,4 miles de millones de libras sterling y el Reino Unido es uno de los 4 principales inversores extranjeros en Argentina después de Estados Unidos, Canadá y España. Y el Reino Unido es también el segundo mayor importador de los muy deliciosos vinos argentinos. Si bien las cosas han cambiado mucho entre nuestros dos países, lo mismo puede decirse del mundo en general. Vivimos en un periodo de fluidez, riesgo y volatilidad mundial sin precedentes, posiblemente el momento más frágil en el orden mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo 50 años. Cuando empecé a tener inquietudes políticas por primera vez durante mi adolescencia y luego cuando tenía más o menos 20 años, el mundo se dividía claramente en 2 campos, los que defendían los impuestos altos y los que les querían bajos, los que preferían el mercado y los que preferían el Estado, el sector privado contra el sector público, los jefes contra los trabajadores. Detrás de todo ello estaba el gran enfrentamiento de la Guerra Fría entre el comunismo soviético y el capitalismo occidental. Una rivalidad que parecía sin salida y que se manifestó, a veces incluso de forma violenta, no solo en la rivalidad entre las dos grandes potencias, sino también en las diversas alianzas y fortunas de los diferentes regímenes y administraciones a lo largo de toda América Latina. Aquel no era un mundo sin amenazas. Recuerdo que de pequeño en la escuela a mis amigos y a mí nos aterrorizaba la posibilidad de que la Guerra Fría
se convertiría en una guerra nuclear en cualquier momento. Pero en muchos sentidos era un mundo sencillo y previsible, en el que todos estaban obligados a escoger uno de esos dos lados de esa gran división ideológica. En mi país, esa gran división se tradujo en el péndulo entre gobiernos laboristas y conservadores, que se sucedieron entre sí con una regularidad absolutamente predecible. Familias y comunidades de todo el país votaron o por el equipo azul o por el equipo rojo. La gente en aquel momento tendía a votar conservador o laborista dependiendo de cómo hubieran votado sus padres y abuelos antes que ellos. Todo eso ahora ha cambiado y ese cambio ha sido un cambio radical. En la actualidad vivimos en un ambiente ideológico mucho más fluido. Las lealtades religiosas, étnicas y territoriales, el alma de la política de identidad, ahora suplantan a las antiguas distinciones ideológicas. Los partidos políticos y los políticos individuales ahora suben y bajan con tremenda velocidad. El populismo, desde la llamada enojada de Trump pidiendo construir ese muro hasta el grito de guerra del Brexit de Boris Johnson, exigiendo tomar el control, se cierne sobre todo el mundo democrático tanto en Europa como en América del Norte. En otras formas también, claro, en América Latina. En Alemania, Alternative für Deutschland, un partido con tintes de ideología dura y autoritaria, ha obtenido muchos mejores resultados en las últimas elecciones que lo que se esperaba. Y en Francia, los viejos partidos políticos dominantes, tanto de izquierda como de derecha, han sido diezmados por el nuevo movimiento radical de centro político de Emmanuel Macron. Los persistentes efectos negativos de la gran crisis financiera del 2008 han dejado a millones de personas con un empleo inseguro, ganando mucho menos de lo que ganaba antes y teniendo que hacer frente al futuro desde una situación de ansiedad. El terrorismo, especialmente el terrorismo islamista, ha irrumpido en país tras país con una frecuencia deprimente. La preocupante crisis de refugiados y emigrantes en el Mediterráneo continúa al desplazarse millones de personas por los conflictos en Oriente Medio y el norte de África y la extrema pobreza en gran parte de África. Turquía y Rusia se hunden en el autoritarismo semipermanente. Los movimientos separatistas y nacionalistas avanzan entre los escoceses, catalanes y kurdos. Y Corea del Norte sigue manteniendo al mundo expectante ante sus amenazadoras ambiciones nucleares. ¿Cómo podemos dar sentido a este orden mundial que está en constante cambio? ¿Cómo podemos distinguir entre los acontecimientos puntuales a corto plazo y las tendencias duraderas a largo plazo? En esa transición desde un orden mundial claro, predecible y antiguo hacia otro confuso, fluido y nuevo, ¿cómo podemos anticipar lo que viene después? Creo que hay tres tendencias principales que destacan en el contexto mundial actual y me gustaría dedicarles unos minutos a cada una de ellas. En primer lugar, el aumento del populismo y el proteccionismo en Europa Occidental y América del Norte y la pérdida de confianza entre ellos en la antigua alianza transatlántica. En segundo lugar, el cambio geoestratégico de poder económico y político desde Occidente a Oriente, especialmente hacia China y la India. Y en el tercer
lugar, el desequilibrio demográfico entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo, así como el impacto disruptivo de las nuevas tecnologías. Primero, entonces, el auge del populismo y el proteccionismo en lo que ha sido tradicionalmente llamado Occidente. Hay muchas razones por las que los populistas de toda Europa y América del Norte, Geert Wilders en Holanda, Marine Le Pen en Francia, el Partido de Libertad en Austria, Trump en los Estados Unidos y Brexit en el Reino Unido, han tenido más éxito en los últimos años que en cualquier otro periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Todos ellos, claro, son diferentes, por supuesto, pero todos ellos coinciden en proporcionar respuestas simples a problemas complejos y señalar con el dedo acusador a alguien o algo que según ellos es responsable de todos los problemas de la sociedad. Los partidarios del Brexit afirman que el problema es de los europeos y que todo estará bien si el Reino Unido sale de la Unión Europea. Donald Trump dice que el problema es de los latinos y que todo estará bien si se construye un muro. Marine Le Pen dice que el problema es de los musulmanes y que todo estaría bien si Francia cierra sus puertas a los migrantes. Wilders afirma que la sociedad holandesa prosperará si el Islam es condenado, y así sucesivamente. Algunas de las razones por las que millones de votantes encuentran ahora estos movimientos populistas mucho más atractivos que antes se deben a cambios de largo plazo que han ocurrido durante una serie prolongada de años. El colapso de la Guerra Fría, el fin de la política tribal basada en la división clases, el advenimiento de las redes sociales. Pero la razón más importante para ese cambio es, en mi opinión, el profundo daño socioeconómico causado por la crisis financiera del 2008. La crisis, el crash del 2008, ha dado lugar a que millones de familias de a pie en Estados Unidos y en Europa, familias trabajadoras, vean sus ingresos diezmados en la reducción de poder adquisitivo más grande, más larga y más dura que se recuerda desde tiempos inmemoriales. Es comprensible que esa drástica reducción del poder adquisitivo produzca no solo frustración, sino incluso rabia en los corazones de muchas de esas personas. Yo recuerdo que en la tarde del 22 de junio de 2016, el día antes del referéndum Brexit en el Reino Unido, estaba apostado en una esquina de mi circunscripción electoral, en el suroeste de Sheffield, en el norte de Inglaterra, animando a la gente a ir a votar la mañana siguiente para permanecer en la Unión Europea. Un hombre, cruzó la calle y me saludó de una manera cálida, con cariño. Era alguien a quien conocía desde hace muchos años. Y en una ocasión yo había ayudado a su hija, que tenía dificultades de aprendizaje, a entrar en una escuela local especializada. Él era albañil, un hombre fornido, con grandes tatuajes en sus brazos. ¿Cómo vas a votar mañana?, le pregunté. Brexit, por supuesto, fue la respuesta. Oh, no, dije yo. ¿Pero por qué? Qué pena, ¿por qué? ¿Por qué vas a votar así? Y me dio una respuesta que no he olvidado desde entonces. Venga, Nick, dijo, ¿no esperarás en serio que yo ponga un cruz en un casilla que diga permanecer, como si todo estuviese bien y debiera seguir siendo lo mismo? Estoy harto de llevar a casa menos sueldo cada semana y cada mes, aunque trabajo muchas más horas de lo que nunca había trabajado antes.
Cada semana tengo menos dinero para gastar a mis hijos, en mi casa y en mis padres ancianos. No es culpa mía que la economía explotará. Fue culpa de los banqueros, los reguladores y los políticos que siguen diciéndonos que todo está bien. No, no está bien. Y por eso quiero sacudir la caja y que las cosas cambien. Encontré sin poderle dar una respuesta. No sabía qué decirle. Podría haberle dicho que la retirada de la Unión Europea no iba a mejorar las cosas para él y que probablemente haría que fuese todo mucho peor. Pero no tenía mucho sentido hacerlo, porque estaba legítimamente furioso con el statu quo y quería cambiar. Cualquier cambio, fuese lo que fuese. Creo que ese hombre habló por millones de personas en toda Europa y América. De hecho, creo que si la crisis financiera en 2008 no hubiera sucedido, no creo que Donald Trump sería presidente hoy. Y también dudo que el Reino Unido hubiera votado salir de la Unión Europea si no hubiera ocurrido la crisis. Cuando una sociedad afronta un daño profundo a la propia estructura de su bienestar social y económico, como el que sufrió nuestra sociedad el 2008, las sociedades tienden a volverse hacia adentro, a hacerse introspectiva. Esa introspección es lo que ha sufrido gran parte de la Unión Europea en los últimos años, mientras hacía frente a la triple crisis de la inmigración en el Mediterráneo, la crisis de la eurozona en Grecia y en otros lugares, y las consecuencias de la crisis financiera de 2008. El Reino Unido, una de las naciones más internacionalistas y abiertas del planeta, se ha cerrado completamente sobre sí mismo mientras se enfrenta a las contradicciones y dilemas de Brexit. Y también lo ha hecho la sociedad americana, con un Donald Trump elegido explícitamente sobre la base de la plataforma América Primero, America First, denigrando el libre comercio, criticando el NAFTA, desechando la Asociación Transpacífica, exaltando las virtudes del proteccionismo y poniendo en duda la OTAN. Aunque se han hecho grandes esfuerzos, en gran medida exitosos, para frustrar el escepticismo de Donald Trump sobre la OTAN, y Emmanuel Macron y Angela Merkel han intentado, a su manera, compensar la brecha estratégica creada por Trump y el Brexit en la alianza transatlántica, no cabe duda de que el liderazgo euroamericano en los asuntos mundiales ha dado un gran paso atrás en los últimos 18 meses. Durante décadas, la indiscutible hegemonía del poder estadounidense fue acompañada por la indiscutible fuerza de la alianza transatlántica entre Europa occidental y los Estados Unidos. Pero ambos grandes pilares del orden mundial de la posguerra son ahora más débiles, más dubitativos y menos fiables que antes. Como un político británico liberal que crea en las virtudes de los mercados abiertos, el comercio justo y libre, el imperio de la ley internacional, la importancia de la Unión Europea y el papel central de Gran Bretaña como miembro principal de la Unión Europea y el aliado europeo más fuerte de Estados Unidos, no puedo ocultar mi tristeza, también mi consternación por la introversión y el proteccionismo que han debilitado esos principios tradicionales abiertos y libres de una tan repentina y rápida. Por supuesto, las cosas pueden cambiar. Como optimista que soy, confío en el cambio. Donald Trump no será presidente de los Estados Unidos para siempre.
Brexit no puede, al final, ocurrir tan abruptamente como sus partidarios esperan. El renovado vigor de la asociación franco-alemana bajo Macron y Merkel puede dar un nuevo impulso a las relaciones europeas y quizás también a las transatlánticas. Pero incluso si estas cosas se produjeran a la vez, nos seguiríamos enfrentando a varios años de incertidumbre, fluidez y imprevisibilidad en un momento en que el mundo necesita desesperadamente un mayor liderazgo, un liderazgo fuerte en Europa y América. Lo que me lleva a mi segunda observación, el ascenso del Oriente. Los hechos hablan por sí mismos. En más o menos 10 años, la mayoría de la población mundial vivirá en Asia. En 1900, la población de Europa era 1,5 veces más mayor que de la India. Hoy la población de la India es casi al doble que de la Europa. A principios del siglo XX, el 30% del PIB mundial se basaba en la producción de Europa occidental, mientras que la parte que correspondía a China era inferior al 10%. Hoy en día, el PIB de China es mayor que el del Reino Unido, Alemania, Francia, España y Italia, todos juntos. Y la contribución de Asia al PIB mundial es mayor que la de América del Norte y Europa. En 2014, la economía china superó a los Estados Unidos en términos de paridad de poder adquisitivo. Se prevé que para el 2050 la economía india habrá desplazado a los Estados Unidos hasta un tercer lugar en el ranking mundial. Las 6 ciudades principales en términos de población hace un siglo eran Londres, Nueva York, París, Tokio y Berlín y Chicago. Hoy son Tokio, Yakarta, Delhi, Manila, Seúl y Shanghái. Cualquiera que sea la forma en la que se la vea, la tendencia es clara. El siglo XXI estará dominado por el ascenso de Asia, en particular el extraordinario crecimiento en tamaño y fuerza de China y India. Por lo tanto, uno de los mayores retos geoestratégicos que enfrentamos es el siguiente: ¿cómo asegurar, a medida que el viejo mundo disminuye en fuerza y el nuevo mundo asiático aumenta en confianza, que el reequilibrio del poder entre el oeste y el este es amigable y no hostil, suave, no drástico, estable, no volátil? La última vez que se produjo una profunda entrega de poder fue cuando una Gran Bretaña imperial en declive abrió paso a la supremacía militar y económica estadounidense. Aunque esta entrega de poder estuvo marcada por flashes ocasionales y tensiones puntuales, con la relativa y limitada dosis de condescendencia por parte de la élite política de Gran Bretaña, Harold Macmillan, un primer ministro británico a finales de los años 50 y principios de los años 60, declaró su ya famoso: estos americanos representan el nuevo imperio romano y nosotros los británicos, como los griegos de antaño, debemos enseñarles cómo hacerlo. Fue una transferencia de poder notablemente suave desde una potencia mundial que se desvanecía a una nueva. Esto se debió principalmente a que el Reino Unido y los Estados Unidos compartían un lenguaje, una cultura y unos valores que se alinearon formando una fuerte alianza contra un enemigo común, el comunismo soviético. Pero esa tendencia no existe ni remotamente en la transferencia de poder de los Estados Unidos y en menor medida de Europa a China y Asia. No hay un lenguaje común ni valores políticos compartidos.
De hecho, el modelo chino de control estatal autoritario por parte de un solo partido, fusionado con una política comercial mercantilista, agresiva y una economía rápidamente industrializada, es en muchos sentidos un desafío directo al modelo político y económico promovido por el Oeste. No es de extrañar, por tanto, que Donald Trump haya identificado a China como el principal desafío estratégico de Estados Unidos en la escena mundial. De todos los posibles conflictos que podrían destruir la estabilidad mundial en los próximos años, la amenaza nuclear de Corea del Norte, la beligerancia rusa en Ucrania y las disputas fronterizas entre la India y sus vecinos, ninguno es potencialmente tan explosivo como las tensiones territoriales sobre los derechos marítimos e islas disputadas en el mar de China Meridional, que amenazan con poner a las armadas china y americana en un conflicto directo. La tercera y última fuerza geoestratégica a considerar es la combinación de profundos cambios demográficos y tecnológicos, unos cambios que están ocurriendo de forma simultánea. El patrón demográfico por el que los países más ricos van acompañados de tasas de fecundidad más bajas y un envejecimiento de sus poblaciones es bien conocido por todos. Europa tiene las tasas de fecundidad más bajas de cualquier región del mundo, con 1,6 hijos por mujer. Si bien América Latina tiene una tasa de fecundidad media más alta, 2,2 hijos por mujer, estas tasas son pequeñísimas en comparación con las tasas de fecundidad más altas de África, 4,7 hijos por mujer. Las proyecciones de las Naciones Unidas indican que la población en edad de trabajar en América Latina se estabilizará en la década de 2020 y empezará a declinar en la década de 2030. Por esa disminución ya está en marcha, claro, en Europa. A medida que las tasas de natalidad disminuyen en todo el mundo desarrollado, las consecuencias no se hacen esperar y son consecuencias duras de asimilar. La carga fiscal cada vez más pesada para poder pagar unos servicios públicos decentes y las pensiones y costes de jubilación que recaen cada vez más sobre los hombros de una población laboral indígena cada vez más pequeña. Si bien algunas de estas presiones pueden aliviarse con la llegada de un mayor número de inmigrantes, la inmigración a gran escala, como lo demuestran las reacciones a los emigrantes de Medio Oriente y de África en Europa, puede provocar una fuerte reacción negativa de la población anfitriona si no se manejan los flujos migratorios de forma gradual y con sensibilidad y prudencia. En toda Europa, desde Viktor Orbán en Hungría hasta Marine Le Pen en Francia, los políticos se focalizan sobre la inmigración como el tema más explosivo de nuestro tiempo. Al mismo tiempo, el uso de los grandes datos, Big Data, y el advenimiento de la inteligencia artificial, la capacidad de los sistemas informáticos para evolucionar y aprender, está transformando rápidamente la forma en la que organizará el trabajo en el futuro. Si las innovaciones tecnológicas anteriores, desde la cosechadora hasta las máquinas de coser, tendieron a desplazar el trabajo manual, que a menudo hizo que los trabajadores de las zonas rurales y agrícolas se tuviesen que desplazar, contribuyendo a crear nuevos empleos en las fábricas de las ciudades, es posible que la inminente revolución tecnológica hoy de la inteligencia artificial produzca un impacto similar, pero esta vez
sobre los trabajadores llamados de cuello blanco y las profesiones liberales, desde los abogados hasta los contables. El Nomura Research Institute y los académicos de la Universidad de Oxford calculan que casi la mitad de todos los trabajos en Japón podrían ser realizados por robots en solo 20 años. Y la asombrosa velocidad con la que avanza la inteligencia artificial está sorprendiendo a los científicos más punteros. En marzo del año pasado, 2016, en Seúl, el ordenador de inteligencia artificial de Google venció a Lee Sedol, el jugador número 1 del mundo de Go, por 4-1. Go es un juego de tablero antiguo que se originó en China hace 2.500 años, en el que se estima que el número de posiciones de tablero es mayor que el número de átomos en el universo. El equipo de Google, de la división DeepMind, no esperaba que el ordenador se adaptará y ganará tan despiadadamente como lo hizo. David Ormerod, un comentarista estadounidense, dijo que ver cómo el ordenador de inteligencia artificial maniobraba para ganar Lee Sedol le hizo sentir físicamente enfermo, porque él sabía que estaba viviendo un momento histórico en la victoria de las máquinas sobre los humanos. En otras palabras, al igual que los cambios demográficos de una población envejecida ponen una presión sin precedentes sobre los trabajadores en edad de trabajar, los cambios tecnológicos pueden tener un profundo impacto en los puestos profesionales de clase media, de los que dependen tantas personas en edad de trabajar en el mundo desarrollado. Lograr el equilibrio adecuado en este cambio tecnológico sin convertirnos en esclavos de ese cambio y abrazar a una inmigración bien gestionada sin acabar políticamente vencidos por ella, serán una de las tareas más complejas para los gobiernos y reguladores y políticos de las próximas décadas. A la vista de estos enormes cambios geoestratégicos, la pérdida de cohesión y confianza en la comunidad del Atlántico Norte, el asombroso ascenso de China y Asia y los profundos cambios demográficos y tecnológicos en las sociedades desarrolladas, es esencial que Argentina en particular y América Latina en general desempeñen un papel cada vez más asertivo para ayudar a dirigir a la comunidad mundial hacia un futuro armonioso. Por suerte, América Latina está relativamente aislada de algunas de las fuerzas más destructivas que amenazan el orden mundial, en particular el terrorismo islamista y la beligerancia rusa. A la vez, hay otros retos que afectan a la región de una forma especial. El surgimiento de China y el retiro del liderazgo estratégico por parte de Estados Unidos. Es inmensamente alentador ver cómo el presidente Macri no solo busca reformar y fortalecer la economía argentina, sino que también busca reinsertar a Argentina en los foros, debates e instituciones internacionales. La exitosa entrada de Argentina en la OCDE sería un símbolo importantísimo de la determinación de Argentina por desempeñar un papel cada vez más importante en el debate entre los países desarrollados, estos enormes cambios en el orden político y económico internacional. La historia de Argentina es la de una sociedad próspera, culta y abierta,
Una sociedad de la que toda Argentina ha de sentirse orgullosa. Argentina tiene solo enormes recursos naturales, incluido el gas shale, que si son explotados y utilizados con prudencia y inteligencia, podrían ser una fuente ingente de prosperidad para las generaciones futuras. Pero también tiene una población impaciente por dejar atrás los altibajos económicos del pasado. Vuestro trabajo y esfuerzo por construir la infraestructura física, transporte, energía y vivienda necesaria para el crecimiento de la Argentina en este siglo serán esenciales para asegurar que el país tenga un futuro próspero y socialmente armonioso. Les deseo el mayor de los éxitos en este empeño y estoy seguro de que en el futuro nuestros dos países seguirán contribuyendo y colaborando mano a mano para afrontar con determinación los grandes retos mundiales a los que nos enfrentamos y preservar los valores de libertad, democracia y prosperidad que compartimos. Gracias por escucharme. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero Gustavo Weins, por la presentación del Very Honorable Nick Clegg y su disertación, Los retos de la geopolítica.